Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las subvenciones del deporte base y esas cosas, pero lo primero, vamos a meter cabecera. Hoy estamos con Javier Urlé Mosqueira, que es graduado social, experto en Derecho Laboral, Seguridad Social, Recursos Humanos y Gestión Deportiva. Buenas noches. Buenas noches, José. Hoy queríamos hablar un poco sobre las subvenciones en los deportes base. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo ves la situación del deporte base en España y concretamente en Asturias? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que, cada vez que vengo aquí es un auténtico placer. La pregunta es complicada de responder. Yo, antes de respondértela exactamente, yo te voy a hacer una pequeña historia, ¿no?, de mi vida. Yo empecé practicando deporte a finales de los años 70, ya tengo mis años, finales de los 70, principios de los 80. Y es cierto que desde hace 40 años hacia aquí, sobre todo a partir de Barcelona 92, que hubo un cambio, un punto de inflexión en el deporte en España, ha mejorado desde un punto de vista de infraestructura, ha mejorado desde un punto de vista económico, ha mejorado desde un punto de vista de visualización, ¿no? Es mucho más visual, se practica y se ve mucho más, pero lo que es la estructura, lo que es la gestión, el desarrollo del deporte base, y hablamos de deporte base, no de deporte profesional, es exactamente igual. Entonces, yo siempre me planteo, si una empresa que nació hace 40 años, como podría ser el deporte base, vamos a suponer, no ha cambiado, no ha evolucionado y no se ha adaptado al siglo XXI, concretamente el año 2018, evidentemente no podríamos decir pues que tiene una salud buena. Está en riesgo, y es un poco lo que yo veo. El deporte base está en riesgo de no evolucionar, y estamos en una sociedad en la que cuando no evolucionamos, pues lo más probable es que vayamos hacia atrás, porque todo nos está comiendo. Hay muchas posibilidades para la gente de poder acceder pues a información inmediata, para poder acceder a cualquier tipo de actividad de ocio, y el deporte debería de ser la prioritaria. Entonces, la estructura, la gestión y la organización del deporte base debería de estar pues adaptada, y yo no lo veo. Veo que es un pequeño problema en ese sentido. En parte, yo te preguntaría cuáles son los principales problemas que afectan al deporte base. Mira, el deporte base está transferido a las comunidades autónomas, lo que es la gestión del deporte, y sobre todo directamente a las corporaciones locales. Yo lo que principalmente detecto como un grave problema es la falta de planificación. Prácticamente en ningún ayuntamiento hay una planificación. Yo no estoy hablando de 4 años, eso para mí es una utopía, Estoy hablando de una planificación de 1 año, y si existe, que yo no digo que no exista, no lo conocemos. Yo como ciudadano desconozco, pues por poner un ejemplo, yo que vivo aquí en Oviedo, desconozco cuál es la política o la planificación estratégica del Ayuntamiento de Oviedo referente al deporte. Yo sé que hay líneas de subvenciones, sé que hay líneas de ayuda, sé que hay uso de instalaciones, sé que hay actividad municipal, pero no conozco lo que pretende el Ayuntamiento de Oviedo, por poner un ejemplo, podría hablar de cualquier otro tipo de ayuntamiento. No conozco lo que quieren hacer. Eso es uno de los principales problemas, la falta de planificación, la gestión del día a día, ¿no? Una política muy reactiva. Tenemos que ser mucho más proactivas, adelantarnos y planificar, no solamente responder ante problemas. Otro problema que yo también detecto, hay un mantra muy extendido que el deporte base pues no tiene dinero, no mueve dinero, y es incierto. Solamente en política económica, desde un punto de vista de subvenciones, en Asturias se está moviendo alrededor de unos 5 millones de euros en subvenciones directas a las entidades deportivas. Hay mucha gente que nos está viendo que a veces cuando decimos 5 millones de euros no cuantifican la realidad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unos 600 o 700 millones de las antiguas pesetas. O de 800. O de 800 y pico millones. Sí, 800 y pico millones. Solamente en ayudas en Asturias. Nominales en Asturias.
estamos en Oviedo, el Ayuntamiento de Oviedo, por un ejemplo más claro, el Ayuntamiento de Oviedo, en las 4 líneas de subvención que sacaron en el año 2017, esas ayudas estaban cuantificadas en 1.420.000 euros. Hay mucho dinero, ¿vale? Hay mucho dinero y hay que gestionarlo correctamente. Yo tengo un amigo mío que lleva la gestión y la dirección de tiro con arco en Gijón, y que precisamente me comentaba el otro día, es que parece que no llega el dinero para todos, pero bueno, sí, te comento esto porque el tiro con arco es deporte base. Sí, a ver, deporte base es aquella actividad que tiene, pues... Vamos, que no hay el fútbol ni el baloncesto. A ver, tenemos que diferenciar entre deporte base y deporte profesional. Deporte base es aquel deporte o aquella actividad que está dirigida a la formación, a formar a niños, y que luego progresivamente, mediante un programa de trabajo, pues van adquiriendo una serie de habilidades y competencias y van entrando en el mundo de la competición. Pero empieza por la formación. La diferencia entre el deporte profesional y el deporte base es evidentemente una cuestión meramente de dinero, ¿vale? Sí, un deporte profesional como el fútbol, un ejemplo de deportista profesional, pues podría ser cualquier jugador, pues o bien del Real Oviedo, del Real Sporting, ya que estamos aquí en Asturias. Que está cobrando... Exacto, que no tiene absolutamente nada que ver con el 99% de la realidad del deporte en España. Sencillamente, cuando nosotros cada 4 años nos ponemos delante de la televisión para ver los Juegos Olímpicos, más del 90% de los deportistas que participan son deportistas que no pueden vivir exclusivamente de su práctica deportiva. Viven muchos de ellos gracias a las distintas ayudas y subvenciones que reciben, o bien del Consejo Superior de Deporte, Planado, o de las distintas comunidades autónomas, de sus clubes, pero realmente no tienen una inyección económica como para poder plantearse vivir a lo largo de toda su vida. No, sabemos que la vida deportiva, además de un deportista, pues en raras ocasiones supera los 35 o 40 años. Entonces, después hay que vivir. A lo mejor en el ajedrez. Bueno. A lo mejor en el ajedrez. ¿Cuál es la posición de la administración local en estos problemas que mencionas? Tú que además estás haciendo conferencias y por toda Asturias hablando de cómo se podría gestionar, conoces el tema a fondo. Y bueno, estamos hablando de la administración local, estamos hablando de Oviedo, pero podemos transferirlo a cualquier otro lugar, ¿verdad? Sí, a ver, los problemas son iguales en la mayoría de los distintos ayuntamientos. Nosotros, o en este caso yo, estoy a petición de los distintos ayuntamientos. He estado en el Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Grado, ahora en breve voy a ir al Ayuntamiento de Avilés. Estoy haciendo una serie de programa informativo y formativo hacia los directivos de las entidades deportivas de base. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa: ser directivo en una entidad deportiva de base, como se suele decir vulgarmente, es un marrón. Es el padre o la madre de un deportista que en un momento determinado no le queda más remedio que asumir la responsabilidad de dirigir un club o formar parte de una junta directiva, porque si no, ese club desaparece. Bien, eso sería un poco el escenario que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que en la inmensa mayoría de las ocasiones estas juntas directivas pues no tienen la formación suficiente, pues porque profesionalmente no se dedican a ello, Entonces, bueno, pues actúan pues en un sentido, vamos a decir, de sentido común. Pero claro, estamos hablando de un ámbito, el deporte base, que está dentro de un marco normativo que contempla pues el cumplimiento de normas fiscales, el cumplimiento de normas tributarias, cumplimiento de normas laborales, de seguridad social, prevención de riesgos, ley orgánica de protección de datos, que en el momento que no se cumplen siempre estás dispuesto a asumir una responsabilidad. Y esas responsabilidades, en la mayoría de las ocasiones, se transforman en sanciones. Sanciones que, llegado el momento, incluso hasta pueden repercutir de forma patrimonial, es decir, en el bolsillo del propio directivo. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer ver, en primer lugar, a las juntas directivas que se tienen que informar, que se tienen que formar y que tienen que gestionar de forma eficiente y de forma responsable sus entidades. ¿Cuál es el papel de las corporaciones locales? Pues en las corporaciones locales, hasta hace bien poco, vamos a decir que, no voy a decir que se lavaran las manos, pero sencillamente, bueno, pues daban un dinero, daban un espacio a las distintas entidades deportivas y decían, bueno, pues vosotros lo gestionáis. Y yo creo que tienen que ir mucho más allá. Ellos deben ser los garantes
deben ser los garantes de una gestión eficiente y sobre todo en aquellas disciplinas que están sujetas a una línea de subvención de un programa deportivo local. Pueden ser vía escuelas deportivas, centros de tecnificación o sencillamente que hayan pues tenido la posibilidad de poder disfrutar de una subvención municipal. Entonces tendrían que ayudar, primero informar, formar y luego evidentemente obligar al cumplimiento de los fines de la subvención y la fiscalización de dicha subvención. Estamos hablando de 5 millones de euros para toda Asturias, 800 millones de las antiguas pesetas. Estamos hablando de un dinero que aparece ahí reflejado, pero que no se sabe al final de cuentas por dónde se distribuye o dónde va. Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo a lo mejor de lo que es uno de los principales problemas que yo me encuentro, ¿no? Precisamente, si estamos hablando de obligaciones, nos vamos a referir a una de ellas. Habíamos hablado que hay muchas, obligaciones fiscales, obligaciones contables. Vamos a hablar de las obligaciones laborales. ¿Por qué? Porque en Asturias te das cuenta, cuando empiezas a trabajar con las distintas entidades deportivas, que hay muy poca gente que esté contratada. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, pero ¿cómo podéis desarrollar, como cualquier entidad, ¿no? ¿Cómo podéis desarrollar actividad sin tener contratada a la gente? Bueno, hombre, porque es que esto, ya sabes, esto es de un tema de colaboración, voluntarismo, pero que no. O sea, que estamos hablando que en determinadas circunstancias, y en la gran mayoría de las ocasiones, hay una obligación de la entidad deportiva hacia sus técnicos, o bien una obligación fiscal. Claro, de tenerlos contratados o a lo mejor de estar dentro de lo que es el encuadramiento del voluntariado. Pero hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que las entidades deportivas de base, en un tanto por ciento muy elevado de su actividad, está dirigida a niños. Niños entre los 6 y los 16 años. Por lo tanto, yo como padre, a mí me gustaría que las entidades deportivas, que las corporaciones locales, pues intentaran velar pues por el mayor cumplimiento legal para que de esta manera se fuera profesionalizando la actividad. ¿Y eso en qué va a repercutir? En una mejora. No puede darse situaciones como niños cuidando niños, gente de 15, 16 años que los tienen entrenando un equipo base de niños de 8, que no. O sea, tienen que ser profesionales. Claro, más que profesionales, gente lo suficientemente cualificada y habilitada para ello. Cuando los niños de 6, 7, 8, 9 años ven a su profesor, a su entrenador, como un modelo. Claro. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, que muchas veces lo que se diga, lo que se haga, o lo que no se diga y lo que no se haga en una cancha deportiva, en una piscina, en un campo de fútbol, los niños y las niñas eso lo van a adquirir, o sea, son auténticas esponjas. Entonces, tenemos que ayudar en la formación y la mejor manera de ayudar en la formación es formando a nuestros formadores. Y ahí las agrupaciones y las corporaciones locales deberían de todavía hacer muchísimo más de lo que están haciendo. No solamente poner medios y dinero, sino gestionar, ayudar y formar. Que tú una de las cosas que dices es la gestión. Una gestión que no se está realizando como es debido y que debería hacerse, vamos, bajo otro formato. Y yo te iba a preguntar, entonces las federaciones deportivas cuando aseguran al deportista base, al chaval, que bueno, tienes que hacer en la federación una entrada y tal, esos seguros y todo eso, no estamos hablando de ellos, sino que estamos hablando de la seguridad social de los formadores. Exacto, de los técnicos deportivos. Sí, que pueden estar federados, pero no sería por ahí. No tiene nada que ver. A ver, cuando estamos hablando de deporte federado, que en España mueve más de 3,5 millones de licencias, estamos hablando de datos muy altos, y concretamente en Asturias, pues me parece que en la última encuesta que se realizó del Consejo Superior de Deportes, en las últimas estadísticas, hablaba de más de 90.000 licencias deportivas en Asturias. Ahí está contemplado todo, lo que es licencia, vamos a decir, de deporte base, deporte profesional. Pero bueno, de esas 90.000 licencias, aproximadamente unas 65 o 70.000 se refieren al deporte base. Hay que excluir pues deportistas como, por ejemplo, deportes como la caza, o que no son deportistas base, al uso de lo que estamos hablando, dedicados a niños de esas edades. Entonces,
Cuando tú tramitas una licencia, evidentemente tienes un seguro que de responsabilidad civil y también tiene una cobertura desde el punto de vista, bueno, pues de cualquier lesión o incidente que sufras en el transcurso de un entrenamiento o una competición. De eso no estamos hablando. Ahí, evidentemente, no hay nada que decir. Se tramita la licencia y la cobertura que dé la mutua correspondiente. Estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, la falta de contratación de los técnicos deportivos. Sí. Yo voy a ponerte un ejemplo. Hace pocas semanas me vino al despacho el presidente de una entidad deportiva que tenía 10 técnicos sin contratar y que me dijo, oye, ¿me puedes hacer una estimación de lo que significaría dar de alta y los costes que eso conllevaría el legalizar la situación de estos 10 técnicos? Y yo, sí, no tengo ningún problema. Le hice la estimación y me dijo, inasumible, me sigo arriesgando. Pero bueno, ¿cómo te puedes arriesgar a una situación que puede repercutir directamente en tu economía familiar? No, en tu patrimonio. En tu patrimonio, claro. Puedes tener una responsabilidad patrimonial. Si mañana pues uno de los técnicos pues causa un accidente, una incapacidad permanente o una situación, una contingencia profesional, directamente la Seguridad Social le va a dar la cobertura que le corresponda, o puedes entrar dentro de un proceso de denuncia, de sanciones. Y eso pues no es nada raro que termine en que al final tengas que rascar de todo el bolsillo, ¿vale? Evidentemente también luego está la parte de si yo no tengo mis técnicos legalmente contratados, si no les doy la formación correspondiente en prevención, o sencillamente que no les doy la formación continua, porque los medios de trabajo, de metodología, de pedagogía, de entrenamiento van evolucionando cada mes, hay avances. No puedes ofrecer un buen servicio. A mí me gustaría que mi hija de 9 años, pues con sus técnicos estuviera en buenas manos, y así es que cuando yo tomé la decisión, en mi caso, tanto mujer como yo, a ver qué deportes puede practicar mi hija Lola, bueno, pues en una entidad que yo sé que cumple con todo. Lógico. Entonces, yo estoy encantado, y está en el Club de Natación Ciudad de Oviedo, porque sé que cumple absolutamente con todo. Ahora, hay otras entidades que sé que no cumplen, y a lo mejor no es porque no quieran cumplir, es por desconocimiento, o sencillamente estamos en España y muchas veces no hacemos las cosas hasta que nos obligan. Sí. Bueno, pues a lo mejor hay que obligar, que el ayuntamiento obligue. O sea, que hay que empezar a dar toques a esas entidades que no... Hay que ir poco a poco. Yo entiendo también, mira, en el año 2013-2014 Inspección de Trabajo empezó a hacer una campaña en distintos clubes deportivos, pues precisamente valorando un poco, bueno, pues todo lo que estamos hablando. Fue muy sonado un levantamiento de actas de infracción al Club Natación Sabadell, donde entre otras consideraciones, pues tuvieron que hacer frente a una sanción de aproximadamente 1 millón de euros, ¿vale? Junto con el Club Natación Sabadell cayeron muchas entidades deportivas, claro, de distintos. Bueno, eso levantó, bueno, una polvareda muy grande. Al final, en el año 2015 se organizó una comisión tripartita, Inspección de Trabajo, el Consejo Superior de Deportes y Tesorería General, para intentar dar una solución a la falta de contratación y de alta en la Seguridad Social de los técnicos deportivos. ¿Qué es lo que decían la mayoría de las distintas federaciones y clubes? Bueno, pues que habría que intentar a lo mejor valorar la posibilidad de un régimen especial en la Seguridad Social, igual que hay un régimen especial para trabajadores del hogar, un régimen bueno, pues lo mismo para deportistas. Pero... Conclusión, que no. O sea, la norma es la que hay, y la solución que dieron Inspección de Trabajo y esa comisión fue contratos a tiempo parcial. Tú desarrollas actividad 2 horas, un contrato de 2 horas. Tú desarrollas actividad de 4 horas, un contrato de 4 horas. Esa es la solución. Entonces, que hay que luchar, que hay que buscar esa vía de un régimen especial. Puede ser, pero al día de hoy no existe, y es cumplir la norma. En base del conocimiento que yo tengo, y hablando precisamente de otros lugares en donde estuve, eso de la contratación a tiempo parcial, yo ya lo vi en el siglo pasado, porque vamos a hablar del 21 y del 20, y yo ya lo vi en la década de los 90, en monitores de natación que estaban a tiempo parcial y estaban mal pagados, y que tenían incluso problemas por pedir lo que se necesitaba. A ver, evidentemente
eso es, vamos a decir, pues otro debate. Como dice un amigo mío, hay empresarios y empresaurios. Y empresaurios, Y sabía de quién estoy hablando, porque me gustó mucho esa definición. Sí, sí, a mí también. Entonces, el buen empresario va a intentar cumplir con su trabajador, porque él sabe que lo primero que tiene que hacer una buena empresa es estar o tener satisfecho a su trabajador. Si yo tengo satisfecho a mi trabajador, voy a tener satisfecho a mi cliente o mi usuario, ¿vale? El mal empresario o empresaurio lo que va a hacer es precisamente lo contrario. O no te contrato, o te contrato en unas condiciones que son completamente distintas a las que debería de ser. Entonces, eso es otro debate. Y hay mecanismos, inspección de trabajo, hay juzgados de lo social. Esto es básico. Si tú quieres que la vaca de leche, hay que darle buen alimento. Hay que darle alimento. Evidentemente. Pues lo que no puedes hacer es estar tirando como que burro soy, tirando del teto, pero no dando de comer. Evidentemente. Entonces, lógicamente, lo que hay que hacer es que cuando te llegue el palo, llegote. Claro, y eso lo podríamos hacer también, podríamos extrapolarlo a lo que es la gestión de las entidades deportivas base. Ya no es una cuestión meramente desde el punto de vista de cumplir pues con la contratación de los trabajadores, que hay que hacerlo. Detrás está la prevención de riesgos, está la ley orgánica de protección de datos. Hay multitud, y está sobre todo un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la gestión responsable. Tenemos que responsabilizarnos de la gestión de lo que estamos realizando. Tenemos dinero, tenemos infraestructura, tenemos ganas, tenemos potencial. Asturias debería de ser un referente a nivel nacional en el deporte, porque somos además una población muy centralizada y en una Y tenemos 3 localidades muy potentes desde un punto de vista de instalaciones, desde un punto de vista de presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que solamente el presupuesto para el deporte, lo que son las distintas, o bien fundaciones, o bien Concejalía de Deporte, entre Oviedo, Gijón y Avilés, superan los 25 millones de euros. Es que es mucho dinero. Sí. Si lo queremos llevar a pesetas, estamos hablando de, no sé, yo me pierdo, es que yo sé del euro, más de 2.000 millones de pesetas, ¿no? Sí. O más. A 166. 4.000 millones de pesetas. Sí. 4.000 millones de pesetas. Es que es muchísimo dinero. En alguna parte de esa manguera está goteando euros. Sí, no es que el goteo sea debido a que nadie se lo esté llevando, sencillamente es que no se está gestionando correctamente, ¿vale? Ese regadío, como tú estás poniendo el ejemplo, a lo mejor no se esté realizando donde debería de realizarse, porque la manguera no se ha mantenido ni se ha observado a lo largo de todo ese tiempo y se ha empezado a deteriorar, y entonces se está perdiendo agua donde no corresponde. Sí. Y cada vez necesitamos más agua para lo mismo. Esperemos que donde no corresponde no sea en el bolsillo de alguien a quien tampoco corresponde. Yo espero que no, Yo solamente veo que hay una necesidad de una mejor gestión. Yo espero que tú puedas ir poniendo esas ideas a lo largo de Asturias y que se gestione como es debido. Estamos al borde del final y tengo que agradecerte muchísimo el que hayas estado esta noche con nosotros y sobre todo poniendo los puntos sobre las íes y diciendo que hay que gestionar mejor ese dinero que llega al deporte base. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y espero que podamos estar en otros momentos y que tú puedas mejorar esa coordinación con los técnicos y con los empresarios, no empresaurios. Exacto. Bueno, pues muchas gracias también por vuestra invitación y bueno, en eso estamos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir ayudando y vamos a seguir ilusionando. La palabra es trabajar y la ilusión por trabajar. Pues muchas gracias, de verdad. Y a vosotros que me estáis mirando, acordaros que tenemos un mail que es elbunker en minúscula @esasturias.tv y que ahí me podéis escribir y ya os contestaré a todos, incluso a los que me decís lo malo. Y nada, con esto y con un bizcocho, sobre todo a los empresarios y no a los empresaurios, os dejo hasta mañana a las 5, a las 6, a las 7 o incluso
a las 8. Nos vemos.